me comunicó que habían avisado por Facebook minutos antes que iban a cerrar el aeropuerto, ya que había aparecido una tormenta que se le llamó Ernesto, tormenta Ernesto. Tormenta Ernesto. Sí. Hay un episodio clave en tu vida en el cual tú te recuperas. En cierta parte, algo como un milagro. Yo siento que cuando tú me contaste fuera de cámaras, después del fallecimiento de tu padre, tú te fortaleciste, ¿no? Como he nacido con una enfermedad que se llama hemofilia A severa, que consiste en que mi cuerpo genera una muy pequeña cantidad o hasta casi nada de un elemento de la sangre, específicamente un factor que se denomina factor 8. Mi cuerpo tiene muy poca coagulación a casi nada, por lo tanto llego a tener hemorragias espontáneas que normalmente me afectan en las articulaciones, por ejemplo en mi rodilla, de 1 en 10.000 personas, pero tiene bastantes niveles. Puede haber nivel leve, moderado o severo. Yo tengo la versión más severa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al canal de Agitados pero no Mezclados. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de podcast entrevistando personas que tienen historias muy interesantes. Aquí tenemos un invitado muy especial. Bienvenido Jean-Pierre, muy conocido en el mundo de Pokémon como Poplio, también muy conocido como el señor Trotamundos. Aquí mi gran amigo conoce muchos países, así que Poplio, cuéntame un poco, Jean-Pierre, ¿se te hizo difícil llegar aquí? Sí, comenzando tenía un compromiso con un evento Ya. de trabajo donde se tenía programado hasta las 7:30 de la noche, pero tuve que quedarme un poco más de tiempo ya que se había atrasado. Tú trabajas en el BVA, ¿verdad? Sí, Tú eres ingeniero de sistemas también, sí. así como yo, así exitosos. ¿Ya? Bueno, tuve que ir al Metropolitano corriendo y afortunadamente no había mucha cola, pero demoraba en llegar los buses del Expreso 1 y entonces tenía que seguir esperando, venían llenos hasta que finalmente pude entrar a uno ajustado. Sí, Poplio, yo te estaba esperando y dije, casi no llegas. Entonces yo iba a ir hasta la misma estación metropolitana a buscarte. Pero nos encontramos, bueno, aquí hay que comentar un poco. Nos encontramos en la estación Balta y lo jalé hasta aquí. Y bueno, todo bien, ¿no? O sea, ya es un poco tarde, pero lo importante es que estamos aquí. Sí, Así que bueno, Poplio, cuéntame, ¿por qué te dicen Poplio? bueno, es una pregunta muy interesante. Ajá, Primero, quería comenzar a jugar Pokémon ya. porque por distintos motivos. Bueno, para aclarar, disculpa que te interrumpa, Poplio. Poplio es un Pokémon, una foca. Sí, es un león marino Ajá, un león marino, ahí está. Buena explicación, Poplio. con nariz de payaso. Ajá, ya. No es una foca, es un león marino. Sí, Ya. exacto. Entonces, contabas un poco cómo comenzaste con Pokémon. Sí, siempre cuento más o menos una parte de la historia, pero contando en conjunto, primero fue porque en la universidad, cerca del cuarto o quinto ciclo, tenía un compañero del cual del cual me juntaba con él bastante, porque nos tocó muchos cursos en común, así que un día me enseñó por su celular el estreno de los videojuegos de Pokémon, de lo cual era para los juegos de Ultrasol y Ultraluna. Ese anuncio fue en Nintendo Direct. Creo que sí. Ya. Me hablaba así sorprendido mostrándome el juego. Y yo no le tomé mucha importancia. Pero sí me sorprendió de que existía un juego de Pokémon. Porque tampoco sabía si tanto de su existencia más que Pikachu y los demás. Ah, pero tú no veas de pequeño la serie de Pokémon. Sí, pero ocasionalmente. Ya. Tú Lo, estudias en la Católica, me dijiste. sí, Tenías una beca. pagaba la escala mínima. Ajá. Ya. Entonces, ¿tu amigo fue quien te animó? ¿Te dejó el bichito para que tú te animes por jugar Pokémon? Sí, pero muy poco. En esas épocas se jugaba gente Pokémon en Nintendo 3DS, ¿verdad? Sí, Ok, ok. Habían varias versiones de 3DS. La XL, la pequeña. Ya, yo compré la 3DS XL. ya. Fue también mucha suerte que lo haya comprado. Porque tenía un canal de YouTube. Tú tenías un canal de YouTube. Sí. ¿Cómo se llama? Mm, tenía mi nombre. Ya, Jean-Pierre Rodríguez. Sí, Ya, que era una cuenta de Gmail de la universidad. ya. Ahí subía videos, pero de programas que yo grababa por la computadora. Ajá. Así que de ahí, afortunadamente, esos videos no estaban monetizados automáticamente, así que yo los monetizaba para mí. Ya. Y YouTube te paga entonces. Sí, y llegué a ganar más de 2.500 soles por Wow, ahí. wow. 2.500 soles. ¿En qué año fue eso, don Poplio?
Fue por el 2017. Buena, buena, felicidades. Y con esa plata tú te compraste tu Nintendo. Sí. Ya. ¿Y cómo así hiciste jugar torneos, entrar al mundo competitivo? Bueno, como la primera parte que conté, ya sabía de su existencia, pero igual no me importaba tanto. Ujú. De ahí fue que en los primeros meses del 2018, Ya. que estaba por ciclo de verano, mientras que cambiaba de canal, porque estaba algo aburrido, Ajá. vi que en el canal Cartoon Network estaba dando justamente el anime de Pokémon, en donde se realizaba en la región de Alola. La región de Alola, creo que es una región que parecía a Hawái. Sí, O sea, donde todos son morenitos, así, ¿no? Ya. Bueno, a mí no me gustó esa versión de Pokémon. Creo que era Black and White, ¿cierto? Sol y Luna. Ah, perdón. Sol y Luna. Pokémon Sol y Luna en esa época. Ya. Y ahí fue que comencé a verlo porque no me había matriculado en el ciclo de verano. Y de ahí pasaba el tiempo, enero, febrero, marzo, hasta que comencé de nuevo a estudiar. Y de ahí, investigando un poco más, vi que existían las competencias de nivel mundial de Pokémon. Ya. Pero cuéntanos, Poplo. Yo cuando te conocí, creo que fue en 2018, por ahí, Sí, 2019. final, sí, Tú jugabas los torneos de Pokémon, pero tú venías con silla de ruedas. sí. ¿Cómo así? O sea, ¿te animaste? ¿La primera vez que fuiste a un torneo fuiste en silla de ruedas? ¿O podías caminar en ese entonces? Mi primer torneo fue en silla de ruedas, Ya. fue en Arenales. Ya. ¿Y cómo te sentiste? ¿Cómo te sentías? ¿Tenías miedo? Estaba muy nervioso porque fue algo demasiado planificado. A mí me gusta mucho Planificar. planificar las Tú cosas. todo lo organizas, lo planificas bien. Y tienes Sí, buena memoria también. fue desde junio más o menos que había planificado. Mi tío me apoyó justamente con la pregunta de Popio, porque estaba viendo entre decidir, como veían las imágenes en Google, que normalmente en los torneos siempre llevaban un Pokémon, un peluche Sí, pequeño. para aclarar, siempre en los torneos competitivos la gente tiene su peluche de la suerte. Siempre lo lleva. Cada vez que participa en un torneo, por ejemplo, yo soy un jugador y Poplo es un jugador. Aquí tengo mi peluche y Poplo tiene su peluche también ahí. Y es como una representación, una cábala que cada uno tiene, ¿no? Como una pequeña motivación. Entonces, Poplo lo que hace ahí, lleva a su Poplo, que es un Pokémon. No es foca, ¿cierto? Un lobo León marino. marino. Lobo marino. Ya, y tú lo conseguiste. Sí, tuve que primero decidir entre Popio o Bonsweet. Ya, y lo más importante, Poplo, ¿con quién te enfrentaste la primera vez que jugaste competitivo? ¿Cómo te fue ahí? La primera La primera ronda. vez gané, me ¿Contra recuerdo. quién? ¿Un Fosa? ¿Una persona que no juega mucho? ¿O era un conocido? Creo que fue contra Víctor Rivas. Víctor Rivas, Among Us. Sí, creo que Ya, fue en el primero o segunda ronda me tocó contra él. ya. Y le ganaste muy fácil. No, no me acuerdo tanto, pero sí le llegué a ganar. Ya. Y entonces, ahí empezó la historia de Poplo en los torneos de VGC. ¿Cierto? Sí, ya había practicado bastante para ¿Ese ese torneo día. dónde fue? ¿En Miraflores? Fue en Arenales. En Arenales, ¿viste? Ya, ya. Entonces, ahí comenzó tu vida en lo competitivo. Pero tú seguías asistiendo a los torneos en silla de ruedas. ¿Hasta qué año fue eso? Fue escalonado. Había Ajá, temporadas en que sí, temporadas en que no. Y normalmente era por una razón. ajá. Como he nacido con una enfermedad que se llama hemofilia A severa, que se denomina según la literatura como enfermedad huérfana o actualmente como rara. Este consiste en que mi cuerpo genera una muy pequeña cantidad o hasta casi nada de un elemento de la sangre, específicamente un factor que se denomina factor 8. Por eso es hemofilia A. Y lo que causa este factor en su deficiencia es que mi cuerpo tiene muy poca coagulación a casi nada. Por lo tanto, llego a tener hemorragias espontáneas que normalmente me afectan en las articulaciones, por ejemplo, en mi rodilla. Así Ya. que por eso es que iba a veces o caminaba normal usando también las silla de ruedas. Claro, claro. ¿Y tú ya lo manejas desde pequeño? ¿O fue eso en la adolescencia? No, desde pequeño ya me instruían que cómo iba a ser mi vida Claro. bajo esa Ya te enfermedad. habías mentalizado ya. Un poco más de mente Sí, fría. a la mayoría nos mentaliza. Claro, claro, claro. Ahí, bueno, como tú sabes, don Poplio, hay torneos internacionales. Sí, Entonces, la primera vez que saliste del país fue por un torneo de Pokémon. sí. Ya. ¿Y dónde fue eso? Bueno, hubo una buena cantidad de meses que jugué pre-pandemia
De ahí no tenía la cantidad de dinero necesario para poder salir del país. O sí lo tenía, pero ya me iba a gastar todos mis ahorros. Lo más cercano era Santiago. Pero gracias a que comencé a trabajar, ya pude comenzar a ahorrar mayores cantidades. De ahí fue que ya me animé totalmente para clasificar al mundial, que en ese caso era para el mundial en Honolulu, que fue para la temporada en 2024, Ya, dime, ¿dónde queda Honolulu? en Hawái. Hawái. Claro, claro. El mundial iba a ser en Hawái. Sí, Ya, claro, claro. así. Ya, pero disculpa, Pablo, que retrasé un poco. Ya, tu enfermedad que tú tienes, eso, ¿cuántas personas en el mundo lo tienen? Más o menos hay un porcentaje que sepas. La prevalencia, como se denomina, es de 1 en 10.000 personas, pero tiene bastantes niveles. Puede Ajá. haber nivel leve, moderado o severo. Yo tengo la versión más severa. Wow, severo. Ya. Claro, claro. Y cuando fuiste al torneo, al primer torneo internacional de Like, también te ayudaron Ah, a participar. fue ¿Fuiste en con silla de el, ruedas, con muletas? fue en el regional de Curitiba, 2 meses antes del like. Ok, Ahí me apoyaron con las silla de ruedas y estaba bien varias semanas, meses, pero fue justamente que me tocó ir con silla de ruedas esa vez. ya. ¿Y a ti te afecta el clima o es indiferente a la enfermedad? Normalmente me es indiferente, a menos que sean climas extremos. Claro, claro. ¿Y en ese torneo cómo te fue en Curitiba? Ahí me había preparado bastante para ese torneo. Tenía un buen standing en el área para Pokémon Showdown y me fue bien. Tuve el puesto, creo que 30 o 31. Sí, bueno, para aclarar qué es standing, standing es como un ranking. Eh, justamente Poplio comentó, él juega en Showdown. Showdown es una plataforma como un simulador en donde los jugadores que compiten en torneos participan por su computadora, laptop o celular y van haciendo test, ¿no? De los equipos. Entonces, ahí juegan los mejores y obviamente Poplio está entre los 30 mejores por ahí en la página de Showdown de Pokémon, ¿no? Obviamente, antes de ir a un torneo tienes que practicar bien, ¿no? Entonces, tú entrenaste súper bien. Sí, llegué a topear y sumé puntos en Ok, ese regional. entonces, en ese torneo llegaste a topear, sumaste puntos para la clasificación al Mundial de Hawái. Sí, Ya, ¿ese en qué año fue más o menos? fue en el año 2023, Ah, ya, fue después de la pandemia. septiembre de 2023. Claro, claro, claro. Ya, y de ahí fuiste a otro torneo. Sí, de ahí 2 meses después, por la quincena de noviembre, fui a Like, que fue en Sao Paulo. Ya, el like, gentita, para más o menos darle una explicación, es una sigla, ¿no? Latinoamérica, ¿qué más? International International Championship. Championship. Ok. El Nike es el Norteamérica International International Championship. Championship también. Entonces, ese torneo de Like es un torneo intercontinental donde vienen personas de Europa, Estados Unidos y, bueno, Latinoamérica, ¿no? Justamente siempre se hace en Brasil. Y bueno, entonces tú llegaste a clasificar al Mundial. Sí, sumando puntos en el Like y también ya puntos a nivel nacional junto con Arequipa. Claro, también fuiste a Arequipa y clasificaste en Arequipa. Sí, clasifiqué en Arequipa. Wow. ¿Y cuántas veces fuiste a Arequipa para jugar Pokémon? Para esa ocasión fui 2 veces. Claro, claro. Y las dos veces sumaste. Sí, Ah, bien, bien, bien. Entonces, tú también, bueno, para aclarar también, gente, a mi amigo Jean-Pierre le dicen el Trotamundos. Tú fuiste, antes de irte, antes de llegar a Hawái, te fuiste a unas islas. sí. Ya, pero antes de contar un poco de las islas, en ese entonces, en el 2023, tú ya estabas mejor de salud. Afortunadamente sí. O sea, no Sí, usabas silla de ruedas ni muletas. no, anteriormente usaba un tercio de los años, pero de ahí bajó demasiado por suerte o no sé qué otras razones, que llegó a reducirse a solo una semana por año. Así que estaba Una en semana por año, sí, claro. en mi mejor época. ¿Y en el trabajo no te afectaba eso? ¿Tú pides permiso o te quedas callado cuando sentías No, esos sí, síntomas? daba permiso y me daba la oportunidad de hacer trabajo remoto. Bueno, 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 bueno. Pero tú, Pablo, cuéntanos, hay un episodio clave en tu vida en el cual tú te recuperas, en cierta parte. Haz algo como mental que pasó, algo como un milagro. Yo siento que cuando tú me contaste fuera de cámaras, después del fallecimiento de tu padre, tú te fortaleciste, ¿no? Como te volviste más resiliente. Sí. O sea, ¿qué es lo que pasó en ti, que en tu mente? No había opción a que tú te rindas, a que te motivaste más. Bueno, tenía como dependientes a mis hermanos, Ajá. mi hermano, mi hermana y también a mi mamá.
Claro, tú eres el mayor. Sí, Ya, se parece que tú quedaste como el hombre de la casa. exacto. Ajá. Y yo era el único fuente de ingreso de mis tías dependientes, por así decirlo. Claro, claro. Entonces, la única manera, en ese momento estaba practicando y tenía solo el sueldo de practicante, que era un poquito más del sueldo mínimo. ¿Ahí trabajabas en Y dónde? estaba en la Superintendencia de Banca y Seguros. Al SBS. Sí, Ajá. así que como máximo podía practicar 24 meses y ya Ya. estaba a punto de egresar también. Mi objetivo era egresar con 2 años. Tenía que buscar de la manera más rápida un trabajo, porque si no me iba a quedar sin ingresos. Claro, claro, claro. Así que fue una gran chance tener la oportunidad para poder participar en un hackathon donde llegué a la estancia final y aunque no llegué a clasificar, sí me lograron a llamar Para luego la, de 3 meses. para la gente que no sabe qué es hackathon, ¿tú puedes explicar un poco qué es una hackathon? Sí, primero teníamos que enviar nuestros datos, luego nos enviaron un formulario que estaba controlado para ver nuestras habilidades respecto a lo que era la programación. Pero enviaste hackathon ¿a qué entidad? ¿A una ONG? ¿A un banco? Sí, fue al BBVA Al banco directamente. BBVA, ya. Y hubieron bastantes personas, bastantes equipos. Sí, pasaron bastantes y fue una convocatoria a nivel nacional. Ajá. Para explicarle, gente, hackathon es como un concurso que hacen en una madrugada, ¿cierto? O a veces un full day puede ser. Sí, un full day. Un full day o a veces la madrugada, en donde se crean equipos de trabajo y proponen alguna idea innovadora, ¿no? Como una startup. Entonces, la mejor startup o el proyecto que presenten, claro, con un avance, ¿no? Tangible. Un avance que se pueda visualizar. Sí, Un y entregable. una presentación Se podría decir que un entregable. Entonces, cuando ellos ven que tú tienes mucho talento, ellos te contratan. directamente. Y si ven que también tienes talento, pero no ganas el concurso, igual te tienen en una banca, ¿no? O sea, te Sí, te tienen tienen en cuenta en para cuenta. futuros ingresos. Ok. Entonces, tú me dices que después de esa hackathon, te llamó el BVA. Sí, me llamaron un día mientras que estaba practicando y me indicaron que podía tener esa opción para poder entrar a la entrevista con recursos humanos. De ahí fue que luego de unas semanas me tomaron la entrevista, me indicaron que pasé a la siguiente etapa, donde finalmente era una entrevista con mi futura jefa, Claro. donde finalmente también ella me contrató y me indicaron que ya había asegurado el puesto, ya a pocas semanas de terminar de practicar. ¿Y qué sensación tuviste? Porque tú me contaste que tú pediste un monto y te ofrecieron otro monto. Sí, yo esperaba ganar al menos un sueldo, 1.5 sueldo mínimos o hasta 2, Claro, pero me llegaban a pagar mucho más claro, de lo que claro. No imaginaba. puedo decirlo porque acá hay chamos que te pueden extorsionar. Pero qué bueno, Poplo. La verdad es que me alegra mucho esa historia, ¿no? Ahora estás tranquilo. El banco, tú sabes que te da estatus, te da estabilidad para los que trabajan ahí. Utilidades también, Sí. ricas utilidades. Con esas utilidades, don Poplo, te fuiste a Hawái. Mi idea inicial era visitar las 4 islas principales de O sea, Hawái. antes de Hawái quería visitar las 4 islas. Sí, Tú me comentaste que hay una isla donde el avión pasa cerca de donde están las personas, en la misma isla. sí, eso fue en unas islas más lejanas que forman parte del Caribe. No era mi intención realmente visitar esas islas, sino que desde niño, cuando estaba hospitalizado, me gustaba leer mucho sobre los países del mundo. Y mi papá compraba esos libros de países que estaba dividido en pequeños libros. ¿No es la de República? Eso de los países que te dan los capitales. Exacto, sí, algo así era. Yo también leía así, me gustaba bastante a mí. Yo memoricé todos los capitales. Cuando jugaba Tutti Frutti, me acuerdo, siempre Exacto. ganaba. Porque decían, Roma es un país. No, estás cagado, le decía. Roma es la capital de Italia. París es un país. No, no. Miami es un país. La gente no sabía, pero uno que lee, a mí también me apasionaba bastante los países. Yo me acuerdo que una vez me robé un globo terráqueo de Ya. mercado, porque mi mamá tenía plata y me lo robé. Y estaba llorando y puta, nunca me compras nada, le decía. Ya. Pero bueno, hablando de eso, ¿a qué isla fuiste antes de irte a Hawái? ¿Te arrepientes antes de haber ido a esos lugares o no? Bueno, mi objetivo principal era visitar el mayor país que quería visitar. Ni es un país, es una nación Ya. o se puede denominar exactamente territorio Tú dijiste que es británico del una ultramar. colonia, Es como una colonia, entre comillas. Y se llama Anguila, Anguila. con doble L, que normalmente es conocido por ser uno de los países con
Entre los últimos del top de ranking de la FIFA, junto con San Marino. Ah, sí juegan fútbol ese equipo. Sí, tiene su selección, Ya, pero para la CONCACAF. la CONCACAF, exacto. Ok, ok. Entonces tú fuiste, ya. Claro, obviamente, te dieron la visa. Lo más difícil te lo dieron. Sí, de Estados Tu Unidos. entrevista fue fácil. Una entrevista, sí, porque ya había practicado bastante. Claro, claro. Dependía bastante. Ya, porque si no te dan, no ibas a No podía ir a ningún a lugar. ninguna isla tampoco. Sí. Entonces, ¿tú compraste tu pasaje una semana antes del torneo mundial o unos días? No, fue muy planificado. Ah, ok, ok. Fueron casi 6 meses antes No, no, claro, eso el sí. pasaje. Me refiero a que el día que tú llegas a esas islas, Ya. ¿eran cuántos días antes del mundial? Ah, fue 2 semanas antes. 2 semanas. O sea, ¿viajaste cuánto? ¿3 semanas? Alrededor de 3 semanas. Wow, estabas 3 semanas fuera del país, solo, Sí. y tu familia no se preocupaba por ti. O sea, o te No, yo me llamaban. comunicaba por WhatsApp constantemente. claro, Le claro. compartía mi ubicación. Entonces, primero llegas a Estados Unidos. Primero llegué a República Dominicana Ah, ok. por Arayet. Ya. Estuve un día en Santo Domingo y de ahí me fui a una isla que es desconocida para la mayoría, que se llama San Martín. La isla de San Martín está dividida en dos zonas. La zona norte, que es la francesa, y la zona sur, que es la holandesa. Y ambos son partes territoriales o extracontinentales de esos países en Europa. Claro. Ya, y en la San Martín, esa isla, la gente hablaba español, inglés, francés. La mayoría hablaba inglés, pero había una buena cantidad de personas que hablaban español. Y tú sí te defendías. Ah, ok, hablaban español. Sí, Pensé que te por, defendías gracias a hablando los inglés. dominicanos y Ajá. sí, había bastante inmigración Entonces, española. la isla San Martín, que es la primera isla que fuiste, hablaban un poco español. Sí, Luego te fuiste a otra isla. sí, ahí ya llegué a mi objetivo. Estaba ahí en San Martín solo menos de un día, fue Ya. 3 cuartos de Tu día, objetivo era llegar a Anguila. Anguila. Ya. Así que ahí hay un muy conocido ferry público. Tuve que irme a la parte norte de la Ferry isla es un francesa. barco. Sí, un barco. Ya. Pagué como $20 y demoró casi una hora irme hasta el norte. Y ahí estaba Anguila. Y ahí ya había cumplido uno de mis grandes objetivos desde niño, ir a esa ¿Y isla. qué había algo de bueno en Anguila que te llama la atención? ¿O solo el nombre nada más? No, es primero su bandera. En su bandera tiene en su escudo 3 delfines que está uno seguido del otro, formando un círculo, del cual tiene bastante ya. significado. Se parece a Australia, tiene la Ya. bandera británica y su escudo es la que se diferencia. Ya. Y ahí, de lo que sabía, era que tenía una de las mejores playas a nivel mundial. Y afortunadamente también fue que descubrí una gran realidad ahí, Ajá. que no te indican justamente porque es un lugar desconocido para los latinoamericanos. Y es que primero es un denominado paraíso fiscal. Hay más empresas, creo que hasta 3, 4 veces más empresas registradas que personas. Y no todas las personas que registradas ahí viven en esa isla, sino viven al sur en San Martín, que es mucho más comercial. Así que había más animales que personas y mucho más empresas registradas que animales. Así que fue muy poca cantidad de personas que vi en mi estancia ahí de 3 Eso días fue en Anguila. en Anguila. Ok, ok. Así que Pero habían personas con mucho dinero ahí. había autazos pasando mientras que yo Habían caminaba. autos Sí, así de lujosos. lujo, de Sí. deportivos. Sí. ¿Y personas pobres también había o no? Las personas que viven ahí, pues no eran pobres, Pero Sí, tú se me dices tenía que que- habían más animales que Sí, personas ahí. habían bastantes ¿Habían qué? gallinas Gallinas. caminando por la pista, por las calles. Había también caballos que parecían no tener dueño, estaban ahí comiendo, también cabras. O sea, pero tú te sentiste muy relajado ahí. Sí, Si no había como estrés así. ¿Y cómo te movilizabas? ¿En taxi? ¿Caminando? caminando porque el taxi costaba muy caro. Ah, ok. Lo que más me gustó ahí fue tener una playa de arena blanca y mar turquesa solo para mí. Ya. Pero tú me dijiste que conociste a una familia. El que me estaba hospedando ¿Dónde? fue en el centro de la isla, que es ¿De Anguila? Sí, Ya. ahí me hospedé en un Airbnb, que era el más barato que encontré, era muy caro, me costó casi $300 por día. ¿300 cuánto? Soles por día. 300 soles por día. Y o no sea, tenía televisión, como casi $100. $90. Sí, Sí, ya. porque de ahí los ¿Pero te dan, resorts, te dan desayuno? no, Tampoco. Pero sí te contaron un poco la historia. sí, al Ya. final pude conocer mucho más de la Por eso historia es lo que nos sí. cuentas un poco. ¿Y después de Anguila dónde te fuiste? De ahí me regresé a San Martín por ferry Ya. y de ahí me fui haciendo tiempo porque todavía Para faltaba el días mundial. más para el mundial, a una isla que ya también conocía de su existencia, que se llama Saba,
que es parte también de Países Bajos. Ya. Es una única isla una isla muy montañosa, a diferencia de las otras islas que tiene más playas. Esa isla solo tiene una playa, pero que es muy rocosa. Ahí me quedé cerca de 2 días. Y ¿No te gustó mucho, sí? sí, lo considero hasta ahora, de Ya. todos los 14 naciones que he Ya. visitado, la que más turística fue y Ah, ¿te más gustó? amable. Sí, hasta ahora es el primer puesto para mí. Ok, ok. ¿Y la última isla dónde fue? Regresé otra vez a San Martín en ferry A San Martín, ok. y de ahí me San quedaba Martín un es día. como un punto céntrico para que vayas a cualquier sitio. Exacto, es un Es como hub, que vayas a Lima. es Y un hub para las Lima otras islas. tomas un vuelo a cualquier parte del Perú. Exacto. Ya. Ahí está el denominado Aeropuerto Princesa Juliana, donde se caracteriza famosamente por los aviones que bajan cerca de la playa, como mencionaste, Claro, claro. El mismo San Martín, en San Martín. claro. ¿Y de ahí cuál fue tu último destino? Ahí me quedé un día esperando ya mi vuelo hacia Los Ángeles. Pero cuéntanos lo más trágico que te pasó. Porque tú tenías que ir a Hawái. Sí. Tenías que ir por dónde? Desde Ah, República Dominicana. no, desde San Martín hasta Miami. Ok, tenías que irte de San Martín, que es un lugar. ¿Cómo era el aeropuerto en primer lugar? ¿Era pequeño, grande? El doble de grande que el de Arequipa. O sea, sí era un aeropuerto mediano. ¿Cuántas puertas de embarque más o menos? Como 6, creo. Porque Arequipa tiene como 3 nomás, me Sí, parece. 6 tenía. Ok. 6 puertas de Para embarque. avionetas y aviones. Ya. ¿Y qué pasó? Mi vuelo era el día miércoles, creo. Miércoles por Ya, cerca de tu mediodía. vuelo era el miércoles. Sí, Y el torneo mundial comenzaba el viernes, me parece. exacto. O sea, pero ojo que la gente tenía que ir el jueves en la tarde para hacer su preinscripción o pre-check-in para avisar que van a participar del torneo. Si la gente no hacía el pre-check-in, al día siguiente podía hacer su check-in, pero Check-in como un late. late check-in, ¿cierto? Sí. Como un check-in tardío. ¿Eso te afecta un poco en tu No, no performance? afectaba. Ok. Ya Pero lo es como hacía. la última oportunidad que tienes, pero es una hora antes de que comience el evento, ¿cierto? Sí, por ahí. Y si te quedas dormido porque el evento comienza a las 8 o 9 de la mañana, ya no te registras al mundial. Entonces tú Exacto. estabas el miércoles en San Martín. Sí, ya. ¿Y qué pasó? Un día antes había pagado a una taxista para que me ayude a recorrer la parte francesa porque esa isla sí es muy grande para caminar. Claro. Y ya cerca de la tarde me comunicó que habían avisado por Facebook minutos antes que iban a cerrar el aeropuerto el día siguiente, ya que había aparecido una tormenta que se le llamó Ernesto, tormenta Ernesto. Tormenta Ernesto. Sí. Ya. ¿Y de dónde venía esa tormenta? Venía desde un poco más abajo, desde creo que San Cristóbal y Nieves. Ya. Caribe Normalmente, también. sí, normalmente las tormentas te dan tiempo para avisar de que va a llegar a cierta parte de la isla, Ah, pero ok, en ese ok. caso fue inesperado que aparezca tan poco al sur. Así que fue con poco tiempo de anticipación que avisaron las autoridades del aeropuerto que iban a cerrar el día siguiente, que era el Ya. día de mi vuelo. Ya. Y tú, yo me acuerdo que tú estás posteando en la comunidad de Pokémon, muchachos, me encuentro aquí. ¿Te quedaste en el aeropuerto en la tormenta o en un hotel? No, me quedé en el Airbnb que había reservado. Ya. Me dejó hospedarme un día O más. sea, aparte de eso que perdías 300 soles diarios, o sea, estabas como sufriendo porque tú querías ya salirte para Los Ángeles, porque el torneo ¿dónde era? En Miami era el vuelo, de ahí ir a Los Ángeles y Los Ángeles a Honolulu. Ya, o sea, tienes que irte primero a Miami, que es Sí. de Florida, ¿cierto? Sí. No, Florida. Ya, de Florida tienes que irte a Los Ángeles Sí. y a Los ese lado. Ángeles otro vuelo a Hawái. Sí. Wow. O sea, no había un vuelo de San Martín a Hawái. Difícil. No, No existía. habían 2 vuelos diarios de San Martín a Miami. Ya, entendí. Ya, entonces tú te quedaste ahí. ¿Y en qué momento te fuiste? O sea, pudiste salir de esa tormenta, porque tú te quedaste encerrado prácticamente. El día miércoles, sí, fue como un día de toque de queda, casi nadie salió. Wow, ya. Todo está en su casa Sí, bueno, con precaución. fue una tormenta, me imaginaba mucho más fuerte, pero fue una tormenta normal. Se caían algunas palmeras, sonaba madera, pero no hubo de ahí algo más grave. Y tú me contaste que había un vuelo de emergencia. Sí, hubo un vuelo inicial. ¿Qué día fue eso? Fue al día siguiente en la mañana, luego de Jueves. la tormenta, exacto, el jueves. Ya. Porque demoraba solo un día hacer Claro. todas esas escalas seguidas. ¿Y qué pasó ese día? Ah, fui el segundo en llegar al aeropuerto para esa cola Ajá. de American Airlines. Ya.
porque el vuelo era un poquito más tarde y yo ya me imaginaba que iba a asegurarme en entrar porque solo tenía que esperanzarme en que alguien no vaya de esos de los vuelos y Wow. yo entraba como reemplazo. Pero de ahí me enteré que en verdad ellos sí aplican ese concepto de que llegues primero y tienes la oportunidad de tener esa prioridad, pero también contaba los grupos y yo era el penúltimo grupo. Habían grupos que pagaban esas clases ejecutivas en los vuelos Sí. y ellos, a pesar de que podían llegar más tarde, tenían ya esa prioridad en ingresar. Ya. Así que yo tuve que esperar hasta el día siguiente para recién poder tomar el vuelo. Me contaron que te atrasó una viejita. Sí, Que pero subió antes que tú cuando tú ibas a subir, algo así. sí, pero ella venía con toda su familia, o sea, Wow. y la policía holandesa no me apoyó. Claro, claro. Ya, y pudiste viajar el día jueves. Viernes. Fue el día jueves. Ya. Y ya no llegabas al mundial. A ver, el martes fue que me avisaron, el miércoles fue la tormenta, de ahí el jueves se reanudaron los vuelos y yo viajé el viernes, Ya. Ya no llegabas al ya mundial no porque el llegaba. viernes comenzaba a las 8 de la mañana. Y yo llegué a Honolulu el sábado en la mañana. Wow. Ya al día siguiente, ya cuando estaba en Sí. el day 2. ¿Y cómo te sentiste, Pablo? ¿Te molestaste? ¿Te Mm, rompió el corazón? yo ya sabía que era pretemporada de tormentas en ese lado del Caribe, Ya. pero en realidad la mayor tendencia era para los siguientes meses, de los cuales eran septiembre, octubre. Es como que recién comenzaba, porque los torneos mundiales en Pokémon siempre son en agosto. Sí, la quincena de agosto. Claro, claro, claro. Así que yo sabía que podía tomarme ese riesgo, porque si iba a esa isla luego del mundial, era más probable que me tocara alguna tormenta. Claro. Pero fue algo así, no sé cómo denominarlo del destino, que esa fue la única tormenta que sucedió en ese año y del siguiente año Pucha y hasta madre. ahora. O sea, desde la tormenta Ernesto no Ya, ya. volvió a haber más tormentas hasta Ese actual nombre. No es... Ala, qué feo nombre. y Ernesto creo que todavía. 2 años antes tampoco, así que fue algo muy casual. Wow. Y de ahí Poplo ya, bueno, pasó ese hecho trágico. Pero luego tú seguiste viajando. Te fuiste a Paraguay, a Brasilia, a Chile. Te fuiste a Sí, las cataratas también. Con tu amigo Poplo, con tu peluche. sí, primero fue estaba intentando clasificar para el mundial de este año. Yo tampoco clasifiqué gente. Quedé con 600 puntos. Y necesitaba mínimo 790. Sí, por ahí. Fue muy difícil porque cada torneo me daba 100 puntos, 120, 80, depende, ¿no? Cómo quedaba. Pero no se pudo. Justo no tenía visa para ir a los torneos de Estados Unidos y no se logró. Pero el próximo año espero que sí, Poplo. Entonces, ¿cuál fue tu último destino? Actualmente, el último país que visité fue Paraguay. Paraguay, ¿no? Trajiste algunos dulces, me dijiste, ¿no? Sí, Ya. visité Asunción, visité también Encarnación, Ciudad del Este, los Ah, 3 puntos claro, turísticos. claro, claro. Pero algo que me llamó la atención mucho es que tú fuiste a Bolivia También fui a y te Bolivia. dio un poco, sentiste un poco de pena por las personas. Me contaste que estaba barato las Sí, cosas. en ese momento sabía por las noticias que se estaba desvalorizando el bolívar Ya. y cuando lo compré justo en la frontera ya sentía algo despreciado. El- Estaba en ese momento yendo a Copacabana, cerca de la frontera con Puno, y como es punto turístico, donde había varios extranjeros norteamericanos, europeos, japoneses, asiáticos, la comida sí estaba cara para ser Bolivia. Creo que me costó como 30 soles una cena. Pero ya yéndome ya a puntos menos turísticos como es La Paz, y fui a un mercado para poder sentir en persona cómo era vivir en La Paz. Fue donde descubrí una sopa de 90 céntimos, creo. Ah, la sopa. ¿Qué tal? ¿De qué? ¿De carne? No, era como de sémola y tenía papas al hilo Ya. encima. ¿Al hilo? Sí, Ala, ya. así las que se ponen las hamburguesas lo Ya, habían ya. puesto. Y de ahí poco a poco, mientras que seguía viajando de La Paz, me fui a Uyuni, de Uyuni me fui a Sucre, de Sucre me fui a Cochabamba, de Cochabamba me fui a Estuviste 2 semanas, creo, 1 semana y media. Por ahí. una semana y media. Ya. De ahí poco a poco vi que se estaba desvalorizando más y más el boliviano.
Claro, la moneda boliviana, el peso boliviano se le dice, ¿no? No, solo boliviano. Boliviano, ok. Y ya cuando regresé al país vi que todavía estaba más depreciándose. O sea, ya había bajado un 25% de lo que conocí al inicio de mi viaje. Claro, claro, claro. Así que yo, siéndote honesto, Jorge, no es que me guste tanto viajar. Ya. Puede decirse que me genera muchísimo estrés ya meses antes, Claro, estando planificar genera preparándome en estrés. planificar. Sí, Y yo sé que ya que cuando comience el viaje va a ser todavía más estresante estando solo, ya, porque no tengo a nadie a mi costado que me apoye. ya. Además, contando de mi enfermedad, que también es doloroso Sí, sí. estar viajando solo, doloroso en sentido físico. Ujú. Así que es muy demasiado estresante. Pero Pero a ha cambio viajado de por muchos eso, lugares. sí, y me falta todavía visitar mucho más de lo que yo soñé de niño visitar. Claro, Pero lo que más me deja como aprendizaje es primero conocer cómo es vivir en esas zonas, en esas naciones que normalmente no se conoce mucho. Y eso me deja mucho aprendizaje para mí porque primero sé cómo valorizar cómo es la vida que claro, tienen otras personas, el cual me siento así a gusto vivirlos por unos días estando solo. Y claro. Te enseña mucho a valorar la vida, las cosas materiales y también lo no material que es la familia. sí, porque Eh, estoy alejado todo ese tiempo, solo con claro, claro, contacto claro. por Los celular. extrañas también más. Y bueno, tienes razón, Poplo, ¿no? ¿Qué mensaje le das a la gente que es joven, por ejemplo, que tiene 18 años y quiere salir adelante, ¿no? Algo que me he caracterizado desde que comencé a practicar en ah, primero fue que comencé a practicar en la zona registral número 9 que está al frente del hospital de Bagliati. ¿Qué es eso? Zona registral el número 9. ¿Qué es? Pertenece a una superintendencia, Ya. que ¿Para ahorita no me acuerdo. rehabilitación o para qué? Es la superintendencia, la SUNAP, la Ya, Superintendencia Nacional de Registros Públicos. ya. Ahí fui que comencé a ahorrar, Comenzaste a ahorrar. sí. Ya, Básicamente ahí ganaba el sueldo mínimo que era 930. Me claro. costó muchísimo, porque desde el sexto ciclo fue que comencé a estar buscando prácticas y realmente lo valoré bastante mi práctica. Así que me ahorraba casi el 90% de mis ingresos como Wow. practicante. Ajá. Trataba de gastar lo mínimo. Hasta a veces no comía para ahorrar, no Ahí es mucho, almorzaba. Poplo. Ese es un En realidad, consejo. Quédate anémico para que ahorres tampoco. de ahí fue con Ya, mucho pero esfuerzo claro, que, la idea es que sí, ahorrar. un hombre aprenda a ahorrar, ¿no? Porque obviamente a mí es algo que todavía me cuesta y lo estoy trabajando, ¿no? Me tuvo que pasar algunas cosas fuertes para recién entenderlo. Pero bueno, espero, Poplo, que tú cumplas tu sueño de esta vez ya participar en un mundial el próximo año. Ahí entre todos nos vamos a apoyar, todos los jugadores Pokémon en Perú. Porque este año fue bien difícil porque nadie se imaginaba que iba a ser tan competitivo porque antes era más fácil ir a los torneos, ¿no? Ahora son los 50 mejores de Latinoamérica. Prácticamente todos los adictos van. Así que bueno, Poplo, deja tus saludos a la gente de la comunidad, a una persona especial, de tus amigos. Ya te dejo el micro. Bueno, quisiera saludar como normalmente lo hacen al grupo de Team Building, de los cuales están la mayoría de la comunidad BGC, porque gracias a ese grupo fue que conocí más de cómo Y son la mayoría de los que participan me en los comentaste torneos. también que después del mundial casi te ibas a retirar porque no participaste, pero Falcon fue quien te animó. Sí, me animó a regresar. Me dijo inteligentemente algunas razones que había contado así sin que la mayoría creo que no le tomó importancia. Así que él me hizo recordar las razones por la cual comencé a jugar. Así que Claro. fue ese el 49% del por qué regresé para esa temporada. Envía saludos a toda la comunidad de Team Building. Sí, Ya listo. Después fue un gusto escuchar tu historia, la verdad es que me dejó mucho aprendizaje. Y bueno, gente, este fue el primer episodio en el podcast de Agitado pero no mezclados. Espero que les haya gustado esta historia muy interesante de nuestro amigo Jean-Pierre Rodríguez, alias Poplio, Trotamundos. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.